En esta lección magistral vamos a ver el enfoque Flipped Classroom. Es ahora mismo uno de los enfoques que están teniendo más interés ahora mismo por algunos de los centros educativos que nos permiten tener en cuenta esa personalización del aprendizaje del que hablábamos en el tema 1 y va a permitir que los alumnos tengan un mayor protagonismo dentro del aprendizaje. Esta clase Flip, ¿en qué consiste? El proceso de aprendizaje se consolida en el aula con la ayuda del profesor, es decir, ahora mismo el enfoque tradicional que tenemos de enseñanza es que los alumnos trabajan, estudian dentro del aula y fuera del aula, en sus casas, realizan todas las tareas, digamos, que completan esa formación. El proceso de aprendizaje de este enfoque Flips es al revés. La Flipped Classroom implica un enfoque integral por medio del cual se combina una enseñanza presencial directa con métodos que toman de referencia una perspectiva constructivista del aprendizaje y que aplicados adecuadamente pueden sustentar todas las fases del ciclo de aprendizaje. Para eso vamos a fijarnos en la taxonomía de Bloom, en el que encontramos una serie de estrategias, una serie de habilidades que van desde aquellas que tienen un pensamiento, digamos, más inferior a aquellas que tienen una parte más activa para el alumno, ¿no? Desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Aquí vemos realmente este enfoque Flipped Classroom, ¿no? Vemos cómo las que están en la parte inferior, recordar, comprender y aplicar, sería más una enseñanza en casa, es decir, cómo ellos realmente intentan comprender esos materiales, recordar todo lo que se les está explicando y intentar aplicar de alguna manera todos esos contenidos que están aplicando. Ahora, es aquí en las actividades de clase, es esa clase inversa, esa clase al revés, es el tiempo en clase el que van a aprovechar para analizar, evaluar y crear. El tiempo se aprovecha en el aula y las competencias y habilidades de los alumnos se trabajan de manera directa con el profesor. No es tanto el tiempo que tenemos para poder explicar una determinada materia, pero sí para aplicarlo. Es importante ver la aplicación de esos contenidos dentro del entorno, guiado siempre por el profesorado. Como veis, el tiempo empleado en el aula, lo vemos con esas líneas, es mucho mayor que si estuviésemos en una clase tradicional, puesto que el tiempo, digamos, que invierten dentro del aula es mucho mayor. ¿Qué papel juega la tecnología dentro de lo que es el enfoque Flipped Classroom? La tecnología juega un gran papel en este proceso, pues la comunicación se realiza a través de herramientas online y los contenidos se crean en formato digital. Los contenidos que no son presentados por el profesor dentro del aula se presentan a través de herramientas digitales y a través de plataformas donde poder colgar los diferentes materiales. ¿Qué fases tenemos dentro de esta clase invertida, esta Flipped Classroom? Empezamos por seleccionar o producir el material digital. Necesitamos saber qué contenidos vamos a trabajar, dentro de qué materia, producir las actividades que nosotros vamos a diseñar para posteriormente trabajar en el aula, distribuir el material digital a través de diferentes plataformas, es decir, dónde vamos a situar esos contenidos digitales para que los alumnos tengan acceso fuera del aula, en sus casas, resolver dudas e identificar los problemas de aprendizaje. Una vez que los alumnos han visualizado los diferentes materiales digitales, debemos tener ese rol de guía a través de esa identificación de las necesidades que están teniendo los alumnos en toda esa comprensión de los materiales. Actividades de consolidación. Estas actividades son las que me van a permitir aplicar, el analizar, el comprender de alguna manera directa ese contenido que ellos han trabajado fuera del aula. Aquí encontramos una fase más, que es la de guiar y supervisar a los estudiantes, y por último, la última fase sería la evaluación del trabajo. Lo vemos en esta otra diapositiva, claras las diferentes fases, como las tres primeras estarían fuera del aula, es decir, la selección y producción del material digital por parte de los profesores, el distribuir ese material para que los alumnos puedan trabajarlos fuera del aula. Y el resto de fases
estarían dentro del aula, ¿no? Esas fases que me van a permitir resolver dudas, el aplicar esas diferentes actividades, el guiarles durante todo ese proceso y el utilizar esa evaluación para continuar con la comprensión de los contenidos. Por lo tanto, algo importante dentro de todo este enfoque de clase invertida, de esta Flipped Classroom, es la de seleccionar o producir el material digital. Es una de las primeras fases que vamos a tener como principales a la hora de poder distribuir todo ese material. ¿Qué tecnologías, qué recursos me van a permitir a mí elaborar estos materiales, ¿no? Es importante que el profesor tenga claro cuáles son los contenidos que nosotros vamos a trabajar en el aula y exponerlos de la mejor manera posible a través de las diferentes herramientas digitales. Para eso tenemos herramientas de elaboración y selección de vídeos, como por ejemplo PresentMe, es una herramienta en la que podemos grabarnos a nosotros mismos junto con una presentación a modo de lección magistral. Edpuzzle es una herramienta que lo que me permite es añadir y editar vídeos previamente seleccionados. Editamos en el sentido de que podemos poner en determinados momentos diferentes preguntas. Con esto nos aseguramos de alguna manera que los alumnos están visualizando ese contenido que nosotros les hemos presentado y cómo están de alguna manera trabajando con ese material a través de diferentes preguntas en diferentes momentos. Y el canal de YouTube, en el que podemos también encontrar pues, diferentes materiales. También nosotros, como profesores, podemos crear nuestro propio canal de YouTube con diferentes tutoriales o con diferentes vídeos, contenidos o materiales para que ellos puedan también trabajarlos fuera del aula. Esto en cuanto a la elaboración de vídeos, pero también podemos trabajar con otras herramientas como Slicer, que me permite modificar nuestras presentaciones a un formato digital, por lo tanto facilita mucho más el distribuir todo ese material a través de diferentes sitios web. Y Google Drive, además de tener la posibilidad de utilizar herramientas de ofimática, el poder trabajar con diferentes documentos, también podemos utilizar la opción de formularios, en este caso para también trabajar la evaluación de todo ese proceso de comprensión. Son contenidos, en este caso compartidos, que, en un formato digital y que me permiten en este sentido pues, facilitar toda esta distribución del material. Sin embargo, todos estos materiales son materiales que nosotros vamos trabajando de diferente manera, ¿no? en diferentes formatos. Necesitamos un espacio donde poder volcar todos estos contenidos, ¿no? En este caso podemos utilizar la herramienta de Blogger, que podemos crear un blog para poder incluir todos los diferentes contenidos con los diferentes vídeos, diferentes presentaciones, o utilizar la red social Edmodo, muy adecuada, por ejemplo, para primaria, un entorno privado en el que poder también incluir a los alumnos en ese entorno de red social e ir colgando todos los materiales, con posibilidad además en ambas herramientas de poder incluir también diferentes comentarios o poder también tener ese feedback entre el profesor y los alumnos. Por lo tanto, estas dos últimas herramientas me servirían más como plataformas para poder colgar todos esos materiales previamente elaborados por el profesor. La clase Flipped Classroom es dar la vuelta a la clase tradicional, el ver la importancia que tiene el trabajo dentro del aula, el valorar el trabajo de los alumnos y el facilitarles de alguna manera que ellos puedan trabajar esos contenidos con diferentes herramientas, con diferentes formatos y recursos en un entorno mucho más interactivo y con una distribución diferente a la que podemos utilizar con otras herramientas tradicionales. Muchas gracias.